Buenos días, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a una nueva sesión de la Escuela de Gestión de Riesgos. Hoy los saludo a Juan Diego Vivas del equipo de Pirani, su anfitrión por estas semanas en este espacio donde seguiremos aprendiendo nuevos temas de la gestión de riesgos. Y como siempre, estaremos yendo desde la teoría hasta la práctica. En estos momentos, como acaban de ver, estábamos hablando del estudio de gestión de riesgos 2025. Les estaré dejando el link ya mismo en el chat para que lo puedan descargar. Y para continuar, en esta sesión nos va a acompañar como expositor Juan David Parra, quien es el líder del equipo de Customer Success en Pirani. Juanda, buenos días. ¿Qué hay? Gracias por estar en esta escuela en la que hablaremos sobre el tema de cómo manejar los cisnes negros. Gracias por Hola Juan Diego, ¿cómo estás? Ahora sí. Un gusto, ¿Todo bien? estaba ¿Cómo bien. estás? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Bueno, me alegra. Muchísimas gracias por la invitación. Y nada, vamos a romperla el día de hoy, a democratizar un poquito de conocimiento, que eso es lo que nos encanta hacer acá en Pirani. Me encanta, esa es la idea. Antes de continuar, Juanda, como se está proyectando en pantalla, les contamos que ya estamos listos para el evento más grande que tenemos en Pirani, que es nuestro Summit. Esta vez será los días 26 y 27 de junio desde las 9 de la mañana y tendremos varias exposiciones. En total tenemos 7 expositores expertos sobre diferentes temas de gestión de riesgos. La inscripción es gratis, así que les voy a dejar también ese link para que se inscriban. Revisen en la LP que les voy a estar mandando los horarios, los temas que vamos a tocar, quiénes van a ser los speakers, y ahí les estoy dejando el link para que puedan ingresar y pues también estén pendientes de ese evento que es uno de nuestros eventos o quizás el evento más grande que tenemos en Pirani y nos gustaría verlos ahí con nosotros. Y antes de comenzar, quiero comentarles que si tienen alguna duda durante la exposición pueden escribirlas en la parte de preguntas y respuestas para que Juan David pueda responderlas. También recuerden que hay una parte donde pueden ver esas preguntas y esas respuestas y ahí vamos a estar muy pendientes. También los estamos invitando a nuestro próximo webinar de Product Update que será sobre auditoría basada en riesgos. Esto será el 30 de mayo, el viernes. También les voy a estar dejando en unos momentos el link. Sí, aquí me preguntan que si la hora del Summit es 9 a.m. hora local de Colombia o España, es hora local de Colombia. Y recuerden que también pueden acceder a una prueba gratuita por 15 días de nuestra herramienta. Esa prueba la pueden encontrar, pueden acceder a ella, perdón, en el freemium, que es simplemente accediendo al link de Pirani para acceder. Ya se los comparto también por el chat. Y ahora sí, a lo que vinimos, Juan David, adelante. Listo. Ahí también como otro anuncio, queremos informarles a toda nuestra comunidad, a todas las personas quienes están hoy día conectados. Estamos publicitando y también anunciando nuestro plan de referidos. Este plan de referidos, pues básicamente tienen como tal una finalidad y es cada vez poder ayudar a más organizaciones a gestionar sus riesgos. Juan Diego, por el chat, nos va a dejar un link para que ustedes puedan referir a esas personas quienes crean ustedes que están interesados en poder utilizar Pirani en los planes pagos. Ahí también, dentro como del formulario, hay unos pasos a paso, pues un paso a paso donde ustedes tienen que dejar sus datos y tienen que dejar también los datos de las personas a quienes van a referir. Y pues también hay un tema para que también lo puedan leer y sean muy conscientes cuando lo hagan de términos y condiciones. Ahí básicamente pues explicamos como cuáles son esas características o condiciones mínimas que tienen que tener en cuenta cuando vayan a referir a una persona. En caso de que lo refieras, vamos a tener como tal unos beneficios. En este momento estamos dando una gift card de $50 y en caso pues de que ese cliente o esa persona o esa empresa logre cerrar alguna negociación con nosotros, vas a poder ganar hasta $250 en gift card para que ustedes las puedan redimir. Reitero, importantísimo leer términos y condiciones, que ahí básicamente explicamos todo lo que tienen que saber del plan de referidos y también si necesitan que nosotros les ayudemos o si tienen alguna duda puntual, con muchísimo gusto les podemos colaborar y asesorarlos y guiarlos. Listo. Listo. Ya en el chat Ah, dejé el bueno, link del programa de referidos, también dejé los otros links. Cualquier cosa que necesiten por el chat, yo estaré muy pendiente. súper. Listo, Juan Diego, mil gracias.
Vale. Bueno, entonces a lo que nos lleva al día de hoy es a conversar un poquito de algo que cuando yo empecé a hacer el proceso de investigación y la preparación de la presentación, y en algún momento que tuvimos la oportunidad de conversar con personas externas a nosotros, nos hablaban mucho de los cisnes negros. En su momento, cuando yo empecé a conversar sobre ellos, no entendía en realidad que era un cisne negro, porque normalmente el concepto de cisne negro es poco conocido en algunos países, en algunas industrias y demás. Entonces dijimos, ve, este tema es relevante, es algo diferente y traigámoslo entonces para que todos podamos aprender un poquito de qué en realidad es eso de los cisnes negros. Un poquito de contexto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hablar de específicamente explicar qué es un cisne negro, por qué la terminología o de dónde viene eso. Vamos a hablar también de ejemplos para aterrizarlo ya al aspecto de riesgo operacional, pero en realidad esto no solo aplica para el tema de riesgo operacional, sino para los diferentes sistemas de administración de riesgos enfocado en su política, en su procedimiento, en su know-how, en su conocimiento, en su producto, en su servicio. Hay muchas aplicaciones que se pueden dar en esta metodología. Obviamente explicar por qué son relevantes, si bien son, y sonará contradictorio, difíciles de identificar y cómo prepararse o cómo las organizaciones por lo menos, si bien son difíciles de atajar, lo importante es que las organizaciones sean conscientes de que en algún momento pueden llegar a ocurrir. ¿Listo? No sé, Juan Diego, si le damos go o quieras mencionar algo adicional, tú me das la seña. No, adelante. Listo. Bueno, entonces, la terminología como tal del cisne negro en realidad es la materialización o es decir, la materialización de una circunstancia ya previamente identificada o no. Un cisne negro es un evento altamente improbable, pero que genera un gran impacto para la organización. Este aspecto, de mí me encantaría empezar esta intervención llevándolo a colación cuando normalmente uno habla del tema de la prevención del lavado de activo, que creo que ese es como el componente o el sistema de administración de riesgo más común que muchas organizaciones identifican. Riesgos de prevención del lavado que son difíciles de cuantificar en cuanto a su probabilidad, es decir, que tienen una probabilidad de que se materialice muy baja o es muy poco probable, pero que en caso de que ese riesgo, ejemplo, se llegue a materializar, generaría un impacto devastador dentro de la organización. Esa es como una de las primeras características para determinar que ese riesgo puede convertirse en un cisne negro. Riesgos como, por ejemplo, un tema de fraude. Riesgos, por ejemplo, un tema de no hacer un muy buen cálculo de requerimiento de capital. Riesgos, por ejemplo, de no hacer un cumplimiento normativo. Son riesgos que una organización puede tener todos los años de experiencia y de puesta en mercado, 35 años en el mercado, 80 años en el mercado, pero solo por el hecho de que un riesgo en esa trayectoria tan larga de esa organización se le presente, puede dejar prácticamente en quiebra y en bancarrota a la organización. ¿Listo? Tiene consecuencias significativas, genera efectos disruptivos y catastróficos. Normalmente cuando las organizaciones hacen un levantamiento de riesgos, solo se enfocan en un levantamiento del riesgo en su nombre y en su descripción, que es lo que normalmente se conoce como la taxonomía del riesgo, pero dejan a un lado algo muy importante y es la identificación de las causas y consecuencias. Cuando normalmente uno trata de identificar las causas y consecuencias del riesgo per se, hay una visión mucho más holística de lo que puede llegar a materializarse. Y normalmente en la gestión de riesgos, y eso también es una muy buena práctica, la identificación de las causas y las consecuencias ayudan para que en realidad cuando uno se siente con los líderes de proceso o con las áreas de riesgo, o hasta con las áreas de control interno,
nos puedan hacer el levantamiento más adecuado de los controles que me van a mitigar las causas y las consecuencias para que el riesgo no se materialice. Eso es demasiado fundamental. Nos hemos encontrado en muchos procesos de implementación, en muchas charlas, que uno de los riesgos más frecuentes de las organizaciones son un mal diseño de los controles. Creer que un control que lleva ejecutándose durante mucho tiempo y sin hacer una muy buena valoración en cuanto a su ejecución, no te va a garantizar de que el riesgo se vaya a materializar o no se vaya a materializar. Puede que sea simplemente hasta una percepción o una sensación de que ese control me está mitigando en realidad el riesgo, pero en realidad no lo está mitigando. Lo que ha pasado es que han corrido con mucha suerte de que el riesgo no se ha llegado a materializar, pero no necesariamente es que el control esté bien diseñado y sea un control efectivo y se relaciona retrospectivamente. Después de suceder, se tiende a explicar cómo si hubiese sido predecible. Esto es, por ejemplo, la volatilidad en la variación de la TRM, la inflación de las altas tasas de interés, la inflación, por ejemplo, un cambio de posición cuando, no sé, un ejemplo de quién se iba a imaginar que con el posicionamiento de Donald Trump en Estados Unidos los aranceles iban a cambiar tan significativamente en tanto porcentaje, la bolsa, un evento catastrófico. Entonces, miren que al final son cosas o son escenarios que normalmente son difíciles de poder anticiparse. Sabíamos que un cambio de mandatario iba a afectar la economía mundial, pero no íbamos a identificar la cuantificación. Entonces, se racionaliza específicamente de una forma retrospectiva para entender qué era lo que estaba pasando. ¿Listo? Esas son como las definiciones y como un poco también como de pequeños tips para que definitivamente uno pueda como empezar a entender cómo lograr identificarlo. Ejemplos a nivel de riesgo operacional, y reitero, no necesariamente son solo a nivel de riesgo operacional, sino a nivel de los diferentes sistemas de administración de riesgo que las organizaciones puedan tener. Ciberataques masivos. El estudio de la gestión de riesgos del año pasado y creo que también va a ser como resultado de este año y de los que vamos a hacer de aquí en adelante, ciberataques, ethical hacking, phishing, todas las tendencias que están enfocadas en seguridad, ciberseguridad y riesgo tecnológico cada vez van a ser más relevantes. La semana pasada estábamos en Chile en un evento en donde tuvimos la oportunidad de conversar con el ente regulador de allá y nos mencionaba de que al final la tecnología o la transformación digital, que lo que hace la transformación digital o el foco de muchas organizaciones obviamente es la transformación de la compañía y el crecimiento de la compañía, que ellos lo ven como un beneficio, que lo es efectivamente, pero la transformación digital se tiene que hacer de una forma muy adecuada, muy transparente y obviamente apalancada de una gestión de riesgos adecuada. Normalmente cuando uno habla de una transformación digital ve los beneficios, pero también uno tiene que mapear cuáles son esas posibles brechas que uno está abriendo por habilitar más canales, por habilitar más pasarelas de pago, por habilitar más productos o servicios. En 2024 el costo promedio global de una brecha de datos alcanzó 4,88 millones. Si lo comparamos con el año pasado, es un incremento del 10%. Em, Quiebra súbita de proveedores. Muchas organizaciones tienen proveedores de diferentes aspectos. CRMs, plataformas de ERP, servicios profesionales. Muchas organizaciones se alimentan de otras muchas para la prestación de servicios. Imagínense en este escenario en donde ustedes dependen de un ERP que lo tienen tercerizado y de un momento a otro ese ERP que ustedes tenían contratado con esa organización quiebra súbitamente. ¿Qué va a pasar con la organización en la que ustedes están hoy día participando? Creo que estas preguntas normalmente no las hacemos y reitero, el hecho de que uno las identifique no quiere decir que se van a pasar,
Pero ahí es donde uno empieza a hacer, porque muchas organizaciones de hecho hoy día lo hacen, y empiezan a hacer ya un seguimiento a los balances o a los estados financieros de los proveedores. Más allá de saber la rentabilidad, el EBITDA y todos esos balances financieros, me permite a mí como compañía saber si mis proveedores están saludables financieramente. ¿Por qué? Porque me estoy anticipando. Imagínate uno contratar a un proveedor que está al borde de la quiebra y que ese proveedor sea crítico para uno. Afecta a uno el negocio de ellos y afecta el negocio de uno. Errores humanos en procesos críticos. Un simple error en un sistema financiero puede desencadenar pérdidas millonarias y dañar la reputación de la empresa. Recuerdo mucho un ejemplo que nos daba una persona que trabajaba en el área de sistemas, en donde hubo una noche que salió tarde de su oficina, cerró, estaba trabajando en el data center, estaba terminando de hacer unos informes, salió y se fue. Resulta que al otro día, cuando llegó a la oficina, todo el sistema estaba caído. Conclusión, después de traer una persona de Italia, experta en la maquinaria, experta en identificar, la organización tuvo que invertir mucho dinero. El italiano llegó a la empresa y dijo, pero es que claro, ¿cómo el data center no va a estar funcionando si hace falta conectar un rack, algo, conectarlo a una toma de pared? Resulta que la persona el día anterior se tropezó con se tropezó con un cable, no se dio cuenta y apagó el sistema. Uno de los sistemas core de la compañía. Pérdidas multimillonarias tuvo esa organización simplemente por no estar operando por unas horas. Y aparte de que perdió dinero, porque prácticamente el core o la columna vertebral de esa compañía tuvo una indisponibilidad, tuvo que pagar penalizaciones, tuvo que garantizar un tema de respaldo. Ahí interesante el tema de cuando yo activo mi plan de continuidad de negocio, que ahorita vamos a hablar un poquito más adelante, y obviamente pues el salario y los viáticos de traer un italiano a Latinoamérica para que hubiese podido revisar. Y la conclusión, lo más triste, era un cable desconectado, no era nada de configuraciones ni nada, algo mucho más crítico. Pandemias globales. Creo que en algún momento nosotros tuvimos que vivir todo esto de que nadie se imaginó que de un momento a otro íbamos a tener una pandemia. Durante la pandemia, el trabajo remoto en América Latina aumentó de 3 a 30% en 3 años. Hoy día se está hablando de manejar un híbrido de 3x2, de 4x2, y cada vez nuevamente las organizaciones están volviendo a la presencialidad. Y eso genera como tal unos riesgos inherentes a la operación: accidentes, tráfico, sobrecostos, nuevamente mantener una oficina adaptada a que las personas estén cómodas. Entonces, esto de la pandemia definitivamente nos dejó muchas lecciones aprendidas, y que hoy día las organizaciones, de hecho ya se está escuchando acá en Colombia, que están poniendo buenas prácticas o están sugiriendo a las organizaciones que hagan gestión de riesgos ambientales. Y en algún momento, muy pronto, lo que empieza como una buena práctica, lo que empieza como una sugerencia, lo que empieza como una recomendación, después con el tiempo lo regulan, lo empiezan a exigir y lo empiezan a monitorear en el tiempo. ¿Por qué son relevantes hacer la identificación de este tipo de riesgos? Desafían los planes tradicionales, no pueden gestionarse con estrategias convencionales de continuidad o mitigación. Y estoy más que seguro, ningún plan de continuidad de ninguna compañía anticipó la pandemia. Era casi imposible poder identificar que de un momento a otro eso iba a ocurrir y que iba a beneficiar a muchas organizaciones, sobre todo las empresas de tecnología. Creo que se vieron demasiado beneficiadas, pero otras empresas que en realidad sí o sí tenían que estar en la presencialidad quebraron. Microempresas, empresas pequeñas, entonces desafían en realidad los planes tradicionales o lo que en su momento
estábamos acostumbrados a hacer y declarábamos que estaba bien. Exige resiliencia en la organización, la capacidad de adaptarse y recuperar es crucial. Es demasiado difícil y tenemos que romper el mindset y cambiarle el chip a los líderes de riesgo, a la junta directiva y hasta a los CEOs o los dueños de las compañías, que tener un resguardo de capital para que en realidad podamos garantizar la continuidad de negocio es dejar una plata que no me va a generar rentabilidad. La posición de CEO es, pero yo ¿por qué voy a tener una plata que no me va a generar rentabilidad? Ellos siempre van a pensar en, venga, si tengo dinero, invirtámosla, pongámosla a producir, pero no necesariamente es tener lo que normalmente acá en Colombia se dice un colchón por si algo me llega a ocurrir. Hay que romper el paradigma de que sí o sí, así como se paga nómina, así como se paga a los proveedores, así como genero una rentabilidad de mis productos y servicios, es ya una necesidad tener un resguardo de capital para poder afrontar eh, estas cosas de manera proactiva y eficiente. Requieren culturas adaptativas. Acá es donde menciono y reitero, es fundamental tener planes de contingencia flexibles, pero no es el plan de continuidad de tener tres, cinco servidores en caso de que se me caiga uno, no es tener un plan de contingencia, pero enfocado en la cultura de la organización. Esto es un tema que cada vez toma más importancia. Ya logramos romper el paradigma de necesito hacer gestión de riesgos, necesito levantar mis matrices, necesito identificar controles que me ayuden a mitigarlo, necesito contratar personas que me auditen procesos internos y necesito aliarme con auditorías externas para que me garanticen y me avalen que lo estoy haciendo bien. Eso eran temas que se hablaban hace 5 o 6 años. Hoy día es cultura en cuanto a la gestión de riesgos. Tenemos que quitarnos el chip de que la gestión de riesgos se hace por algo que los entes reguladores nos exigen. No, ya la gestión de riesgos se hace porque yo sé que en función de que si lo hago bien, el negocio va a crecer, me va a generar rentabilidad y voy a crecer con mi compañía. El 75% de las organizaciones que no contaban con un enfoque resiliente durante la pandemia tardaron el doble de tiempo en estabilizarse. Un informe que sacó Deloitte en el 2021. Tuvieron que prácticamente aprender a golpes de que en realidad la gestión de riesgos se tenía que hacer. Nos pasa mucho hasta en la vida cotidiana de que en realidad tenemos que aprender de los golpes, aprender de los errores para en realidad darnos cuenta de la importancia de hacer gestión de riesgos. ¿Cómo prepararse? He aquí el dilema. Muchas organizaciones pueden tener diferentes perspectivas de cómo prepararse. Eh, yo digamos que en función de esta presentación traté como de escuchar muchas opiniones de varias personas y también de salir a investigar en el mercado cómo lo hacen. Nadie nos prepara para una pandemia, nadie nos prepara para un terremoto, un maremoto, un tsunami en caso de que las oficinas estén en la costa. Nadie nos prepara para ese tipo de cosas. Sin embargo, el tema de la cultura impacta positivamente en cómo prepararse, construir sistemas redundantes y resilientes, duplicar capacidades críticas, descentralizar funciones claves y reducir dependencias únicas. Hay un caso que en algún momento lo escuché en una organización y un cliente me decía, es que yo tengo que tener una persona dándole clic en un botón para que yo pueda hacer la conciliación contable y poder pagar la nómina. Resulta que esa persona se enfermó. Nunca se imaginaron que esa persona se iba a enfermar. Duró un mes enfermo. Y a raíz de que esa persona duró un mes enfermo, no pudieron pagar nómina durante 2 meses. Ahí es donde uno dice, ¿cómo es posible que algo tan crítico para una organización pueda depender de un factor humano y también de un factor que puede ocurrir? Es normal que una persona se enferme. Lo que no es normal es que una responsabilidad tan grande como simplemente darle un botón o un clic a un botón no exista un backup, no exista otra persona, no exista unos flujos de aprobación o no exista algún otro tipo de automatización.
y estar atentos a señales débiles o anomalías. Normalmente existen muchos estudios para poder predecir señales o anomalías. No existen estudios porque nadie tiene la bolita de cristal para poder decir el 25 de diciembre de este año va a caer un meteorito. No, eso no pasa. Pero lo que sí sabemos es que el cambio climático, ejemplo, está generando grandes impactos negativos dentro de la organización, pues en el mundo en general, y que nosotros tenemos que poder anticiparnos de que esos cambios climáticos al final nos van a estar generando un impacto dentro de la organización a nivel de sobrecostos, a nivel de tener que contratar personas diferentes a las que hoy día estamos contratando, y a medida de que el contexto tanto interno y externo de las organizaciones y en el mundo va a cambiar, nosotros tenemos que empezar a ser unas personas resilientes y adaptarnos a eso mismo. Otro ejemplo, el tema de la inteligencia artificial. Salió la inteligencia artificial, todos dijeron, es muy bueno, nos va a servir. Pasó un tiempo, se empezaron a asustar porque dijeron, nos van a reemplazar, y efectivamente sí, la inteligencia artificial vino para quedarse, que es una herramienta o un lenguaje demasiado bueno, siempre y cuando uno lo sepa aplicar y siempre y cuando uno pueda apalancar cosas interesantes. Las organizaciones que invierten en resiliencia logran recuperarse 2.5 veces más rápido. Organizaciones que hoy día no inviertan en cultura, la gestión de riesgos, capacitaciones para sus empleados, pruebas de continuidad de negocio, certificaciones para los líderes de proceso y el área de riesgo operacional, y todo lo que apalanca la cultura de gestión de riesgos, van a tardar 2.5 veces en poder actuar, poder anticiparse o poder tomar decisiones cuando algo les pueda llegar a ocurrir. ¿Listo? Acá entonces les voy a mostrar un poquito de cómo Pirani puede ayudar a identificar como esos casos, llamémoslos atípicos, esos casos que se denominan como outliers, y que a partir de una matriz típica de riesgo operacional podamos también darle una notación o darle un aspecto o separar y sacar una matriz totalmente distinta a las tradicionales de un tema del cisne negro, como les venía diciendo. Acá vamos a dar un minutico para las personas que estén interesadas en agendar un espacio. No sé, Juan Diego, si me ayudas aquí con esta partecita. Ya mismo comparto el link, les estaré compartiendo el link para que puedan agendar un espacio. Es una reunión de 15 minutos en la que pueden despejar las dudas que tienen sobre Pirani y sobre nuestro software y cómo nuestro software ayuda a mejorar todo el proceso de su gestión de riesgos. Entonces, en estos momentos, denme un momento, les estaré compartiendo el link. También recuerden que tenemos el módulo de preguntas y respuestas. Todas las preguntas que tengan sobre el tema de los cisnes negros, lo que ha estado hablando Juan David, las pueden dejar en ese módulo y nosotros en un momento las responderemos todas. Aquí en el chat, agenda una reunión. Les estoy dejando el link para que puedan agendar una reunión. Súper. Listo, Juan Diego. Y, bueno, esta partecita, acá algo demasiado interesante que no sé, Juan Diego, si lo dices tú o lo digo yo, pero básicamente hace que un mes, 2 meses aproximadamente, salió un estudio en donde están rankeando todos los GRCs a nivel global. Era un listado de más o menos 1.125 GRCs que fueron evaluados. Y cuando digo evaluados es, revisan diferentes aspectos tecnológicos, alcance, lo que los usuarios dicen de ellos. Y Pirani está dentro del top 50 de los mejores GRCs a nivel global. Un software colombiano hecho con amor y orgullo. Estar dentro de los 50 de 1.100 es algo demasiado, demasiado ganador. Y eso también es gracias a todas las reseñas que ustedes nos dejan en la plataforma de Capterra. Entonces, les vamos a dejar el link para que si les ha gustado el software, si les gusta lo que hacemos dentro de Pirani, nos dejen ahí su reseña y nos sigan calificando para seguir mejorando todos estos servicios que ofrecemos día a día. Súper.
Y no sé si quieras hacer la invitación a la academia mientras yo voy alistando aquí Listo. la aplicación. Entonces, antes de que empiece la sesión de práctica, les quiero contar que nosotros tenemos, o comentarles mejor sobre la Academia Pirani, que es el espacio donde podrán encontrar todos los contenidos de aprendizaje que sacamos en Pirani, tanto videos, webinars, ebooks, artículos, podcasts, cursos y más. Todo esto es contenido de valor pensado en ustedes, nuestros usuarios y también en la gente que está interesada en el mundo de la gestión de riesgos, porque nuestra misión es esa, democratizar la gestión de riesgos en el mundo. Así que también les estaré dejando en un momento, primero les voy a dejar acá el link de Capterra para que nos puedan dejar sus reseñas a los que les gusta Pirani. Somos conscientes de que el software de Pirani es muy intuitivo y eso es algo que valoran muchísimo, también valoran mucho nuestra comunidad y como parte de nuestra comunidad está la Academia Pirani. Así que esperen, saco el link, que acá lo tengo, para que puedan revisar todo lo que necesiten. El tema que necesiten ahondar seguramente lo tenemos en nuestra academia porque llevamos muchos años haciendo contenido de todo tipo para tener una base muy nutrida de contenidos y que ustedes puedan revisarlo ahí. Aquí les dejo el link de la Academia Pirani. Entonces, están súper invitados a revisarlo y ahora sí, vamos con la sesión de práctica. Listo, déjame ya Les lo voy a voy a Antes de eso, les proyectar. voy a compartir también el link, qué pena, Juanda, para Dale, que inicien sesión. Todavía no. Ahí ya estamos viendo listo. de una. Bueno, entonces, parte de la identificación, como les venía mencionando, de un cisne negro es determinar cuál va a ser el enfoque. Eh, Puede ser un enfoque geográfico, puede ser un enfoque ambiental, puede ser en un enfoque socioeconómico, político. Va a depender mucho y mi primera sugerencia, primero revisen cuando uno hace porter, no sé si las personas han tenido la posibilidad de hacer porter, uno puede identificar esas amenazas, esas vulnerabilidades eh, y puede identificar esos factores tanto internos como externos. Esa sería como mi primera sugerencia. Saquen una matriz en donde ustedes puedan sacar un cruce vectorial de qué les impacta, qué no les impacta, qué les beneficia y qué no les beneficia. Si ustedes son una billetera virtual en donde básicamente la gente lo que hace es consignar dinero en la billetera virtual o hacer transferencias al extranjero, obviamente el contexto económico global les va a afectar. Obviamente el cambio y la variación del dólar les va a afectar. Entonces, obviamente tienen que hacer gestión de riesgos en función no solo de lo que les pueda ocurrir operativamente hablando dentro de la organización. ¿Listo? Entonces vamos a editar una de estas que están acá. Logremos identificar que lo que vamos a hacer inicialmente es crear un riesgo en donde resulta que la sede en donde las personas van a trabajar en su día a día están cerca a una industria que genera desechos tóxicos. Entonces acá lo que podemos hacer es identificar un riesgo latente de un tema de contaminación a causa de presencia de materiales tóxicos en el ambiente. Puede ser uno. ¿Cuál va a ser su impacto dentro de Piranio y en la gestión de riesgos en general? Uno tiene como, llamémoslo, diferentes modelos de calificación. El modelo subjetivo y el modelo objetivo. El modelo subjetivo es, yo tengo 20 años de experiencia y esto de contaminación a causa de, pues, de presencia de materiales tóxicos en el ambiente puede ser crítico. ¿Por qué? Ah, no, mi experiencia me lo dice. O
puedo tener diferentes aspectos que me ayuden a reducir esa subjetividad al momento de calificar. Esto es totalmente adaptable y totalmente parametrizable. ¿En función de qué? En función de esta parte acá. Puede que esto me afecte legalmente, puede que sí, puede que alguno de los empleados mencione de que exijan el teletrabajo como una modalidad, porque ir a la oficina pone en riesgo la integridad de los empleados. Y yo estoy expuesto a qué? A algo legal, a un incumplimiento legal. Entonces yo puedo poner crítico. Un tema reputacional, claro que sí. Si bien yo no me puedo ver afectado reputacionalmente en el producto y en el servicio que estoy ofreciendo como compañía, pero sí puedo estar afectado reputacionalmente en el voz a voz, como de, uy, no quiero trabajar en esa empresa porque exige a los empleados ir presencialmente 5 veces y aparte de eso no nos ofrecen o no nos dan, es la palabra, las condiciones mínimas que yo exijo como compañía para poder estar. Entonces aquí yo básicamente, yo puedo tener acá uno crítico, un tema operacional, pero resulta que no, mira que en este aspecto no me genera ningún tema reputacional. Yo simplemente lo puedo dejar sin seleccionar. Entonces al final, básicamente, lo que se requiere aquí para la valoración del impacto es seleccionen los criterios de calificación que apliquen para la valoración del riesgo. ¿Listo? No todos van a aplicar, puede que sí, pero al final lo que se busca con estos criterios de valoración o esos criterios de evaluación es mejorar la objetividad de calificación y que la ubicación del riesgo dentro del cuadrante, pues de la ubicación del riesgo dentro del mapa de calor, que al final es el resultado después de todo el ejercicio que vamos a hacer, es que esté lo más exacto posible, que el dato sea lo más real para que en realidad cuando nosotros saquemos el perfil de riesgo por organización, pueda determinar la organización qué tan expuesta está esa organización en cuanto a los famosos cisnes negros o a eventos catastróficos o ya dependiendo como la terminología que ustedes quieran mencionar. ¿Listo? Calificación de la probabilidad. Ah, bueno, entonces acá el sistema, entonces te dice a ti, en función de estos criterios, en la parte superior, te dice que el impacto en función de los demás criterios es crítico. Y lo mismo, recuerden el primer slide, calificar la probabilidad de estos riesgos es muy complejo, demasiado complejo. Puede que hayan riesgos de que caiga un meteorito en Nueva York. Puede pasar, pero no necesariamente es de una probabilidad que pase o que ocurra todos los días. Entonces, aquí mi recomendación es, y aquí también hay una lectura demasiado interesante en la forma en que se lee el mapa de calor. Resulta que yo puedo tener un impacto crítico, como lo estoy mostrando acá, pero una probabilidad de una vez en 1 millón de años. Estas colas, normalmente que se le llaman las colas o estos puntos extremos, son los riesgos silenciosos. ¿Por qué? Porque ellos dicen, o las organizaciones cuando definen la tolerancia o los niveles de riesgo de las compañías, esto que está aquí lo pintan así como está en este momento, en naranja o lo pintan en amarillo. ¿Qué quiere decir esto? Que los colores al final definen un nivel de tolerancia o un nivel de apetito al riesgo. Quiere decir que el naranja, la organización lo puede o está en la capacidad de aceptarlo, de mitigarlo o hasta de transferirlo. Pero ojo, se sesgan simplemente por un color. Pero las colas normalmente, o lo que yo he visto en la industria, y es tal vez un error frecuente en la gestión de riesgos, estas colas tienen que estar igual que esta zona de acá, de color rojo. ¿Por qué? Reitero, cuando suceda, el impacto es igual, y estoy hablando, ojo, de solo el impacto. El impacto es lo mismo que como si el riesgo estuviese aquí.
Aquí lo que me hace es que me cambia la probabilidad de ocurrencia y que me puede pasar muchas más veces. Pero el impacto, cuando hablamos de solo impacto, que en realidad esta es la connotación del cisne negro, va a ser un impacto grande, un impacto catastrófico para la compañía. Bueno, la descripción, netamente un tema de taxonomía del riesgo, netamente un tema de cómo yo puedo a partir de una descripción poder determinar un escenario completo. ¿Listo? Y mi favorito, ¿esto afecta la continuidad de negocio? Sí o no. Dentro de Pirani, yo puedo tener una clasificación de solo los riesgos que me afecten temas de continuidad de negocio. Se cae el data center, un riesgo identificado asociado a todo el tema de seguridad y ciberseguridad. ¿Afecta continuidad de negocio? ¿Ustedes qué creen? Si yo me dedico a la tecnología, por supuesto que me afecta la continuidad de negocio. ¿Se cae el core de un banco? ¿Afecta la continuidad de negocio? Por supuesto que afecta la continuidad de negocio. ¿Se me incapacita una persona? ¿Será que afecta continuidad de negocio? No creo, no. ¿Emito mal una póliza? No creo que me afecte continuidad de negocio. Entonces miren que al final la clasificación de si me afecta la continuidad de negocio más allá de una marquita y más allá de que después yo exporte esto en un Excel o genere una gráfica que me diga de cuántos, de todo el universo de riesgos identificados, cuáles sí y cuáles no, de aquí se desprende en realidad un trasfondo mucho más interesante. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cuáles son las causas que estoy identificando? ¿Cuáles son las consecuencias que también estoy identificando? ¿Cómo estoy preparándome, así sea a nivel de la cultura en cuanto a la gestión de riesgos, de que si esto se me llegase a ocurrir, me afecta o no la continuidad de negocio? ¿Listo? Y a partir de aquí yo puedo mostrar muchísima gestión, planes de remediación, puedo unir todo el tema de auditoría para la revisión cíclica de esto. En algún momento un cliente me decía, ¿cada cuánto usted prueba su continuidad de negocio? Una vez al año. Y me dice, ¿por qué? Ah, no, porque es que las buenas prácticas no mencionan. Pero en realidad, ¿cómo están haciendo ustedes la continuidad de negocio para probarlo? Me dice, ah, no, llega el auditor y al auditor yo le muestro mis documentos y él me dice si está bien redactado y si tengo como mínimo los parámetros. Y yo le decía a él como, o sea, ustedes nunca han simulado que se caiga un servidor, y ojo, simulación, para garantizar que en realidad la alta redundancia que ustedes tienen configurada les está sirviendo. Me dice, no. Claro, ellos prueban la continuidad de negocio en un papel, pero no prueban la continuidad de negocio en la vida real. Y ahí es donde la suerte de los preparados actúa. No les ha pasado nada, no porque lo estén haciendo bien, no les ha pasado nada, es porque en realidad el riesgo no se ha materializado. Y ese no debería ser el escenario para que ocurra. Damos entonces acá en el botón crear y antes de eso, sugerencia. Como estos riesgos son, llamémoslo, riesgos transversales, no necesariamente puede que estén vinculados a un proceso per se de la organización. O sí, acá hay dos sugerencias. O la primera, yo puedo vincular los N procesos a los que aplique. Entonces esto me afecta a tecnología, esto me afecta a control interno, esto me afecta a dirección general, esto me afecta a comercial. ¿Sí? Y que cuando yo genere mis informes para presentar a la junta directiva, el mapa de calor, el perfil de riesgo por organización, estos riesgos yo los omita de esa generación de reportes. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno hace esta identificación de estos riesgos por su criticidad y por lo difícil de mitigarlos, obviamente el perfil de riesgo de la organización va a subir, a subir y a subir. ¿Y qué van a empezar a pensar? Que la gestión que se hace dentro de las áreas de gestión de riesgos no es la adecuada, no es la mejor. Entonces, normalmente, y yo que lo he visto que he participado en juntas, muestran la gestión de los riesgos catastróficos en dos aspectos. Obviamente uno tiene que ver el panorama global de cómo esos riesgos incluidos a la operación del negocio me impactan y ya otro reporte, puede ser otro slide, en solo la parte de riesgo operacional
excluido los riesgos o los cisnes negros que hemos hablado tanto el día de hoy. ¿Listo? Identificamos como cualquier metodología de gestión de riesgos, le vinculamos el proceso, identificamos sus causas y consecuencias, incluimos controles para el cálculo del riesgo residual. Aquí también una reflexión, y es que la gran mayoría de los controles que se diseñan en el mundo y en el contexto en general están muy enfocados a la mitigación del impacto, no tanto de la frecuencia. Son muy pocos y son contados los controles que me mitigan a mí la probabilidad. ¿Listo? Y aquí también es importante que esta identificación de estos cisnes negros tenga o una metodología integral, como nosotros lo recomendamos, y que esa metodología integral también esté documentada dentro de los manuales y dentro de las políticas de procedimientos de la organización. Ustedes no se imaginan cuántos hallazgos tienen el área de riesgos y todas las áreas dentro de las organizaciones de falta de documentación en las políticas y en los procedimientos y en cómo tiene que operar la organización. Entonces, si nosotros tenemos una identificación de una metodología, documentémoslo para que nosotros y los que vienen antes y los que vienen después y toda la organización sepa cómo hacerlo. Ese también es otro error muy frecuente. Entonces tenemos dos controles en este momento en donde le estoy bajando muy poco en impacto. Reitero, yo no puedo a través de algo que yo no puedo controlar decir que en caso de que llegue a suceder no me va a afectar tanto. Y la probabilidad, sí, definitivamente, altísima. ¿Listo? Otro tip, aprendamos de lo que ya ha ocurrido en las organizaciones. En algún momento, cuando saca Basilea las primeras versiones, empieza a hablar del tema del cálculo de requerimiento de capital. Hay un modelo del cálculo de requerimiento de capital que habla del modelo AMA. El modelo AMA habla de que hacen un tema de cálculo de requerimiento de capital teniendo en cuenta eso le llaman eventos externos o escenarios. Los eventos externos son eventos que no necesariamente la organización le haya sucedido, sino a otras organizaciones de la misma industria. Me explico. Yo soy banco de microfinanzas, pero hay otro banco que se dedica a lo mismo que es mi competencia. A esa competencia ya le ocurrió algo. Entonces yo lo que hago es aprender de lo que le ha pasado a la industria y lo traigo como información mía, no porque me pasó, sino porque quiero aprender de esas organizaciones que se dedican a lo mismo y que voy a poner planes de corrección o de mitigación para que eso que a esa organización le ocurrió, a mí no me ocurra. Y hay un concepto que se llama la parte de los escenarios. Los escenarios son los cisnes negros: un tsunami, un maremoto, un terremoto, una pandemia, lluvia ácida, cualquier cosa que nos podamos imaginar, que lo podamos tener identificado y mapeado para el cálculo de el OPAR. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta acá, Juan Diego? ¿Cómo vamos de timing, de tiempo? Juanda, vamos bien, son las 10:56. Yo creería que tenemos por ahí unos 10-15 minutos para continuar. Perfecto, listo. Acá estoy como emocionado y creo que me estoy extendiendo. Tranquilo, tranquilo que el tema es un tema muy interesante porque hay muchas cosas que uno no se imagina que vayan a pasar y esas cosas son las que hay que tener en cuenta. Listo, perfecto. Bueno, espero que todos estemos sacando el máximo provecho de esta charla tan disruptiva y tan diferente. Igual, Listo, si tienen, antes qué pena, dale, dale, cuando dale. tienen alguna sugerencia, comentario, todo lo que quieran aportar a la conversación, bienvenidos sean, para eso está el chat. Ahora sí, continúa, Juan. Súper, Juan Diego, gracias. Entonces, se definen como cualquier tipo de gestión de riesgos, unos mecanismos que me mitigan a mí los riesgos y ya. Yo los puedo vincular y, bueno, ya me acordé. Y de acá, el tema de los eventos. Yo dentro de Pirani, obviamente si los clasifico o hago una muy buena
sí, clasificación o tipología es la palabra. Yo puedo también cargar eventos dentro de la plataforma que no necesariamente me hayan ocurrido a mí. Ese también es un cambio de paradigma de, venga, es que los eventos solo tienen que estar en función de mis riesgos. No, no necesariamente. Si ustedes tienen unos modelos diferentes o distintos que puedan implementar, lo pueden hacer siempre y cuando, reitero, los hallazgos de auditoría es porque no están documentados, porque no hay suficientes argumentos para explicar la forma de proceder las cosas. ¿Listo? Y por último, planes de acción, que esto es tema de cultura, responsables y demás. Algo acá muy interesante. Si bien yo como organización puedo levantar una matriz de este tipo, yo tengo que ponerla pública para todas las personas, para toda la compañía. Yo necesito que, así como lo he repetido incansablemente y no lo voy a dejar de repetir, por lo menos que la organización sepa que están expuestas a eso, que efectivamente es muy difícil de controlarla, pero por lo menos que a nivel de conciencia eh, sepa que pueden ocurrir. Creo que el primer paso para actuar en cualquier escenario es por lo menos identificarlo y saber qué puede ocurrir. Ya el tema de mitigarlo y pedir presupuesto y todo eso es ya consecuencia de primero haberlo identificado y ser consciente que en algún momento podemos estar expuestos a eso. ¿Listo? Y evaluaciones en el tiempo. Entonces acá yo le doy guardar y ya. ¿Listo? Para no explicar todo el ciclo de la gestión de riesgos, porque en este tiempo no nos va a dar, lamentablemente, pero esto lo hacemos por una única razón, para sacar informes similares a este. Yo dentro de Pirani puedo identificar cómo hoy la organización está expuesto a nivel de los cisnes negros, sin tener en cuenta los demás sistemas de administración de riesgos, los riesgos operacionales, los riesgos de seguridad de la información y demás. Obviamente, esa gráfica se va a ver una muy alta, que es inherentemente, y una igual de alta o un poquito menor cuando yo le aplico los controles. Sin embargo, la importancia de ser conscientes de que esto puede llegar a ocurrir es en realidad como lo más retador y lo más importante de este ejercicio de identificar este tema de los cisnes negros. ¿Listo? Em, y esa misma gráfica que resume en síntesis la gestión de riesgos global, lo puedo hacer también a nivel del mapa de calor, simplemente deseleccionando los sistemas y seleccionando simplemente el sistema en donde creé los riesgos y aplicando los filtros adecuados para que este mapa de calor se me transforme y me muestre información distinta o no. ¿Listo? Yo creo que Juan Diego ya vamos entonces cerrando por el día de hoy. Vamos a estar compartiendo, porque por ahí vi una de las preguntas en la chat, la presentación. Efectivamente, este material se construye para ustedes y es de ustedes. Recuerden que uno de los de la oferta de valor de Pirani es que todos los jueves hacemos una escuela de gestión de riesgos para poder llevar temas relevantes, tendencias, buenas prácticas en la gestión de riesgos y pues al final es importante que ustedes puedan llevar la presentación a sus mismas personas, a la junta directiva y demás. Por acá hay una pregunta de cómo concientizo a la gerencia el tema de los cisnes negros. Dos tips que me han funcionado a mí personalmente. No puedo decir que yo sé la receta secreta, porque no todas las organizaciones están lideradas por el mismo mindset, pero es a la junta directiva o a los socios o a esas altas rangos no les encanta es que uno les hable en dinero. Les encanta que uno les hable en cifras, en números. Entonces, sugerencia uno, si aún no les ha pasado algo muy similar a ustedes dentro de su organización,
lean y revisen en el contexto mundial qué riesgos se han materializado y cuáles son las consecuencias que han tenido. Y dígales a la junta directiva, mire, encontré un análisis en donde tenemos una probabilidad del 20% de que las reservas de petróleo se acaben en el mundo. Me estoy inventando aquí cualquier cosa. O miramos si sacamos otro producto o servicio, o aceptamos el riesgo, o miramos entonces qué oportunidades hay, porque también nos ha pasado. Identifican cisnes negros, que son riesgos que pueden pasar, y le dan la vuelta y lo transforman de un riesgo a una oportunidad. Entonces, háblenles en cifras, háblenles en plata y iterativo incremental. Quizás la primera conversación no es ir a decir, "Ah, es que va a llegar una pandemia, una catástrofe global y vamos a dejar de existir", sino por lo menos si la junta directiva está dispuesta a escuchar, yo me iría mostrándoles esta presentación a ellos y que ustedes puedan transmitir un poquito de lo que aprendieron acá. En otra junta directiva, ir metiéndoles el gusanito de la duda, como dicen, de ya un ejercicio tal vez de pronto un poquito más explicado. Y a medida de que la conversación y que ustedes de forma periódica toquen el tema y toquen la conversación, de pronto ellos le van a ir mostrando más importancia al tema. Lo que sí estoy seguro que no va a pasar es que o asustándolos o con una charla o con una presentación, ya los líderes de las compañías digan, uy, no, sí, voy a guardar el 50% de mi margen de ganancia de este año para evitar que algo suceda. No, eso no va a pasar. Eh, y ya. ¿Qué más Listo, Juana, preguntas? muchas gracias por Ujú. aportar todo este conocimiento, por la excelente presentación del día de hoy para esta escuela. Y por último, me gustaría invitarlos a participar en una pequeña encuesta que les saldrá al momento de cerrar esta reunión. Así, respondiendo esta encuesta, nos ayudan a seguir mejorando y pues ahí también nos pueden contar sobre qué temas les gustaría aprender en la Escuela de Gestión de Riesgos. Esos temas los tenemos en cuenta para próximas sesiones y así traerles mucho más contenido de valor a todos ustedes. Ya saben que los esperamos el próximo jueves para nuestra siguiente sesión en la que conversaremos sobre cómo automatizar el monitoreo de transacciones sospechosas para que guarden ahí el dato, la información y nos vemos dentro de 8 días. Ya saben que todos los links que enviamos hoy, tanto el del programa de referidos como el de la escuela, y demás, también el Summit se los estaré enviando en unos momentos en un correo y también esperen próximamente las memorias de esta escuela porque, como lo dijo Juan David, todos los recursos que tenemos en estas presentaciones son para ustedes y por ustedes. Muchas gracias a todos los que participaron en esta sesión. Entonces, sin más decir, nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Gracias, Juan Diego. Gracias por la invitación. Un abrazo para ti. Vale, hasta luego a todos.